Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Isidoro, es un placer tenerlo acá. Muchas gracias por haber venido. Como sabe, en este ciclo nos estamos dedicando a los distintos presidentes de facto. En este caso nos convoca Marcelo Levingston, el segundo de los presidentes que va a venir luego del golpe de 1966. Así que bueno, por esta figura en particular le quiero preguntar. Bueno, Roberto Marcelo Levingston es ese nombre, que es un puntano, que al principio fue un oficial de caballería, especialmente de tanques, es decir, caballería mecanizada, pero su deleite principal fue la inteligencia. Fue varias veces miembro de diversos estados mayores, hasta que es como ya con el grado de coronel, en titular del Servicio de Información del Ejército, famoso en aquella época y famoso más tarde porque dirigía el batallón 601 durante la dictadura terrorista del 76 en adelante. Él fue un obsesionado con el comunismo y por supuesto ya para la época también con las organizaciones armadas que empezaban a aparecer después del Cordobazo. Él decía, por ejemplo, que había que vigilar a los médicos comunistas en su consultorio porque era un lugar de adoctrinamiento. Una tontería, pero era una buena manera de perseguir y muchos médicos fueron cesanteados por sus opiniones políticas. Bueno, Roberto Marcelo Levingston tenía una relación especial con Estados Unidos. Había participado en cursos de adoctrinamiento y fue agregado militar de la dictadura de Onganía en Washington y representante del ejército argentino en la Junta Interamericana de Defensa. Poco antes de su caída, el general Juan Carlos Onganía, que es también un general de caballería, había dicho que tenía un propósito quedarse 20, 30 años en una famosa reunión donde hacía cuadritos en un pizarra que le armó a los mandos. ¿Y Lanusse qué pensaba de esa propuesta? La intención del ejército, sobre todo de un grupo, digamos, que rodeaba al general Lanusse, era que este fuera el presidente, pero
ni la Armada ni la Fuerza Aérea, es decir, Niavi, jefe de la Marina y rey de los aviadores, estaban conformes con ello, porque bueno, había una presión especialmente en la Marina, que había un fuerte grupo que encabezaba Macera, entonces un joven capitán de navío, contrario a Lanusse. Él cuenta en algún lugar que estaba en una fiesta en Washington cuando lo llama el general Lanusse, que le pregunta si estaba dispuesto a pasar al retiro por un cargo que se le iba a ofrecer. Y él dijo, no quiero dejar, terminar mi carrera como general de división. Tal vez pensaba que podía dirigir el ejército también. Y le dijo, no es eso, el puesto que te brindamos es el de presidente de la República. Y vas a estar con la autoridad por sobre nosotros. Y ahí le encantó. Y ahí ya le gustó. De todas maneras pidió unas horas hasta el otro día y respondió que sí. Bueno, era un desconocido para la opinión pública. La masa de oficiales no sabía nada de él. Es la primera vez que un presidente, ya de facto, llega y los diarios tuvieron que ir al ejército y pedir una foto de Livingston porque nadie conocía el rostro de él. Así que si se va a los diarios de la época se puede ver que todos publican una foto casi de carné que da el ejército con el currículum de él. Y en esa presidencia de Livingston, ¿cómo afectó el hecho de que él se ocupara de hacer inteligencia? Livingston era un oficial no muy talentoso, a pesar de haber estado en inteligencia, obtuso, reivindicador del gobierno de Onganía. Él decía que los parámetros económicos mostraban que había sido un gobierno exitoso, cosa que no contrastaba con la realidad. De todas maneras, él nombró un gabinete que lo pinta de cuerpo entero. Él tuvo libertad de acción para eso. En economía puso al doctor Moyano de Sena, que era un liberal de aquellos, que era prácticamente católico. La Cancillería puso de Pablo Pardo, que era un viejo intrigante, muy gorila, que había estado en la Revolución Libertadora, y en Justicia puso al doctor Perrió. El doctor Perrió es un hombre clave, porque va a ser con los años el verdadero cerebro del golpe militar del 76, o uno de los verdaderos cerebros del golpe militar del 76, el doctor Jaime Perrió, ¿no? Personaje poco estudiado, pero es un personaje, digamos, de concepciones elitistas superlativas. De todas maneras, Livingston trató de hacer una pequeña aperturita. Lo trajo Aldo Ferrer como ministro de Economía, y lo que demostraba un nuevo matiz. Porque, bueno, Aldo Ferrer era un ex desarrollista de las entrañas del alendismo. Era un hombre con una concepción nacional y popular para la economía y para la época. Y puso el Ministerio de Trabajo al doctor Lugo, que era peronista. Ahora, era un tipo muy ligado a los sindicatos de los gordos, como llamaríamos ahora. Es decir, mostraba que tenía planes a mediano y largo plazo. O sea que él tenía, más allá de que lo habían llamado sin que él lo esperara, él tenía un proyecto de gobierno. Y por lo menos lo elaboró en el avión. En el momento, pero, claro. En definitiva era lo mismo que Onganía. Yo lo que quiero resaltar con él es que tenía una concepción, digamos, propia de los servicios, digamos, maniqueísmo, blanco y negro, no hay matices. El enemigo es este y ahí le damos. Y no entendió lo que estaba pasando en la sociedad porque todo era subversivo. Claro. Las huelgas, los pronunciamientos incluso de las cámaras empresariales, todo eso era para él algo que se escapaba a su comprensión. Él, que era un experto antisubversivo, se asombró de la cosa porque él tenía la cabeza puesta en otros lugares. Es decir, él creía que el eje del mal era la Unión Soviética,
y no percibía que había otros focos de influencia en las jóvenes generaciones que no partían exactamente de Moscú. Así que digamos, estaba desfasado en cuanto a la doctrina antisubversiva, pero el contexto político no daba para ningún ensayo, digamos, de minorías supuestamente ilustradas para torcer lo que la sociedad estaba pidiendo otra cosa y estaban fuera de la historia. Siendo que él no estaba en el país, que nadie lo conocía, que estaba desfasado respecto de lo que ocurría a nivel nacional, ¿por qué lo llaman a él? ¿Por qué lo eligen? Lo llaman precisamente porque tenían que tener un interludio. Es decir, la Marina y la Fuerza Aérea no lo querían a Lanuse, entonces probaban con Leamington, y Lanuse aceptó sabiendo que él era de vuelo corto. Claro. No tenía proyección. No tenía proyección. Bueno, como se agravaba la crisis, el elemento detonante de una nueva profundización de la misma va a ser el llamado Viborazo. ¿Qué es el Viborazo? Es una rendición aumentada por nuevos protagonistas, extendida a todo el territorio de Córdoba, del Cordobazo. Surge cuando un interventor designado por Leamington para dirigir Córdoba, que eran todas las provincias, no había gobernadores, sino interventores del poder central, el doctor Camilo Uriburu. A Uriburu no se le ocurre otra cosa decir que a los subversivos, dice que él iba a aplastarlos a todos como a las víboras. Entonces, la reacción de la CGT de Córdoba, que decreta un paro provincial, que adhiere después la CGT nacional, es una convulsión fenomenal. Entonces tuvo que renunciar. Pero fue la gota que rebasó el vaso, y ahí se produce una crisis, porque Leamington, que se veía venir su relevo, cree que toma la iniciativa mandando a la reserva al general Lanuse. Era un despropósito, digamos, que porque no conocía la magnitud de lo que... ¿Cómo lo manda a la reserva? Claro, como presidente de la nación, Ajá, tenía la potestad sí, de mandar a retiro incluso a los comandantes de de cada una de las fuerzas. Era un compromiso que se habían dado los comandantes ante él cuando él asumió, que él iba a tener la potestad de dirigir las Fuerzas Armadas. Pero no era realismo político. Quien manejaba el ejército era Lanuse. No porque sea bueno, sino porque era el caudillo de la fuerza. Entonces hay 24 horas de tensión. Lanuse no acepta, pero no rechaza, hasta que el pronunciamiento de los mandos en todo el país de tal envergadura que Lanuse entra al despacho y le pide la renuncia a Leamington y digamos, él sale, es nombrado presidente ya para buscar la salida política, porque esto ya no daba más para aventuras, etc. Claro está que Lanuse intentó su propia salida política, intentó superarlo a Perón, mejor dicho, más que superarlo, pasarlo, jugarlo, engañarlo. Y digamos, pero la crisis y el descontento con los gobiernos militares y la aparición de las nuevas fuerzas actuantes en la sociedad hizo que su gobierno, el de Lanuse, realmente no podía hacer otra cosa que llamar a elecciones con todos los condicionamientos que conocemos, fijarle a Perón una fecha de retorno, pues si no podía ser candidato, y todo lo que conocemos más tarde como el nombramiento de Cámpora como interludio hasta luego las elecciones del 23 de septiembre. Las elecciones más adelante de septiembre del 73, la elección de Juan Perón. Bueno, Isidoro, muchas gracias. El agradecido soy yo, gracias. Jorge
Jorge, es un placer tenerte acá. Queremos empezar por preguntarte por el golpe del 66 para poder entender el contexto en el cual va a estar la presidencia de la NUCE, que es la que hoy nos convoca, que va a ser el tercero en venir luego de este golpe. Así que si querés empezar por ahí. Muy bien, el golpe del 66 fue la reanudación en otro contexto de la llamada Revolución Libertadora, un golpe que se había dado en el 55 para el derrocamiento de Perón y que no había avanzado hasta el fondo en la tarea de desperonización del país que se proponían los golpistas antidemocráticos. Ocurre el golpe del 66, va a venir el gobierno de Onganía, luego Livingston y llegamos a la NUCE, que es el presidente de facto que nos convoca. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué podemos decir de él como persona? ¿Cómo inicia su formación? ¿Qué ideología tenía para poder entender luego la acción que va a tener en su gobierno? Uno puede examinar a la NUCE como uno de los pocos militares de altos mandos que era parte de las capas altas de la Argentina. Incluso su familia tuvo, hasta unos pocos años después de su gobierno, una casa consignataria de ganado que estaba en el centro de Buenos Aires, en la City, la NUCE y compañía, y era una familia muy vinculada a los negocios ganaderos. La NUCE era un hombre de fuerte temperamento personal, por eso es, digamos, entendido como un caudillo militar. Fue un hombre extremadamente antiperonista y muy decidido en ese antiperonismo, y él, en su graduación de oficial joven, en el año 51, participó del golpe de ese año, el 28 de noviembre, que fracasó, y fue preso junto con los líderes del golpe 4 años hasta el año 55. Entonces ellos eran considerados como el grupo del 51, militares que, por ejemplo, como Suárez Mason, que después va a ser un tremendo represor durante la dictadura del 76, militares que habían probado su antiperonismo de manera muy decidida y que por lo tanto se consideraban con todos los títulos como para poder reprimir al peronismo, pero también para negociar, porque ellos se habían enfrentado. Entonces la NUCE tenía esa perspectiva, se había vinculado al bando azul, era un oficial de caballería, y el arma de caballería es una de las 5 armas del ejército, y tuvo el dominio del ejército desde el año 62 hasta 1973. La caballería es, para entendernos, el arma de los tanques, de los blindados, que tiene un poder, es un arma decisiva en las batallas, y fue decisiva en el 62 y en el 63. Los azules se manejaron con una mayor modernidad, porque las acciones golpistas de 62-63 y los enfrentamientos entre estas fuerzas se armaron con, digamos, una identificación en colores que la manejó el bando posteriormente llamado azul. Los azules eligieron el color de los leales en contra de los colorados, que eran el enemigo en los ejercicios militares, y le decían colorados para ponerle rojos o comunistas. Bien, el sector colorado era el sector gorila irredento, absolutamente fijado en la idea de los años 55 de un rechazo ontológico al peronismo. El sector azul era también un sector gorila muy fervoroso, pero que tenía una idea un poco más inteligente de los problemas del país. Y el manejo de medios de parte de los azules fue muy moderno, en el sentido de que no estuvieron atosigando a la población con marchas militares, sino que se ocuparon de difundir en sus cadenas de radio, cuando se produjo el enfrentamiento, tango, folclore. Y la NUCE tenía, por un lado, una convicción católica que lo había llevado junto a Onganía a ser copartícipes de los cursillos de cristiandad, unos ejercicios espirituales y una organización de corte conservador que no había simpatizado mucho con el Concilio Vaticano II, y luego tenía los vínculos con la clase a la que pertenecía para poder establecer finalmente una solución al problema del peronismo. Y tanto en el golpe del 66, como en el golpe del 62, como en el golpe del 55, y yo creo que también está en el golpe del 76,
la ideología que los militares golpistas, que son impulsados y se respaldan en el establishment, levantan siempre es la de un liberalismo conservador. Para que entendamos, los golpes militares han tenido un componente civil decisivo. En este caso fueron Mariano Grondona y otros sociólogos cercanos y abogados cercanos a él, que elaboraron siempre con esta idea de la Constitución liberal conservadora la idea de un paréntesis rectificador. Ese paréntesis que está en la idea de la Revolución Argentina, como se autodenominó el golpe del 66, y está en el golpe del 76, es: vamos a rectificar de la manera que sea necesaria, con violencia, si lo es y sin ningún problema, este marco político para que aprendan en última instancia a ser democráticos y conservadores. Y esa es la falla esencial de estos comunicados, que son en definitiva el cumplimiento de una doctrina, de un pensamiento que el establishment civil inoculó durante largos años al establishment militar. Durante el gobierno de Lanuse va a ocurrir un hecho importante para la historia argentina que fue conocido como la masacre de Trelew. Esta masacre fue la represión de un intento de huida que se había producido en la cárcel de Trelew, por paradoja de la historia, la cárcel donde había estado preso Lanuse del 51 al 55, y en esta cárcel había un gran número de presos políticos, guerrilleros de las organizaciones peronistas como Montoneros o FAR, o de la izquierda no peronista como el ERP, y también había sindicalistas, el caso de Agustín Tosco, el secretario general del Sindicato de Electricistas de Córdoba. La fuga que se produce en agosto del 72 lleva a un pequeño grupo a poder tomar un avión en el aeropuerto de Trelew y dirigirse a Chile. Son los máximos jefes de las organizaciones guerrilleras. En cambio, la gran mayoría de los que pensaban partir con ellos, militantes de las organizaciones guerrilleras revolucionarias, se quedan en la cárcel. A los 2 días, algunos de los que habían sido detenidos en la fuga y que eran militantes de las organizaciones guerrilleras mencionadas son fusilados en un falso intento de fuga, y esa masacre en la que mueren hombres y mujeres, militantes peronistas e izquierda, provoca una muy fuerte reacción en el espacio público, porque se entiende como un acto represivo deliberado de prisioneros rendidos y es fuertemente repudiado por el país. Lo que hubo es un respaldo, un direccionamiento para enseñar a los demás que si no se sometían a las posiciones de la dictadura, lo que se iba a suceder era un juego de masacre. De alguna manera creo que esto insinuaba lo que iba a venir en el 76. Lo que queda definido claramente es que la mayoría del movimiento popular entiende que lo que hay que hacer es trabajar y luchar por las elecciones, es luchar por el regreso de Perón y porque él pueda ser candidato a presidente, y que no hay confianza ya en unas Fuerzas Armadas que han reprimido al pueblo, que han ocupado el poder en muchísimas ocasiones y que además pretenden hacer las elecciones con la exclusión de Perón. Llegan las elecciones y ahí viene la fórmula que quedó para la historia, que será Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esto tenía que ver con una cláusula que hacía que Perón no pudiera presentarse él mismo como candidato. ¿Cómo fue ese proceso eleccionario? El proceso eleccionario tiene en primer lugar este condicionamiento, que Lanuse intenta lograr que Perón negocie con él, que negocie su candidatura y negocie la candidatura que va a llevar adelante el peronismo. Perón domina ampliamente la escena y se niega totalmente a pactar, a pesar de que el régimen de Lanuse produce la devolución del cadáver de Evita, produce el reintegro del grado a Perón que le había sido quitado en 1955 por el ejército golpista, y le devuelve los sueldos que como pensión de presidente debía tener Perón. Perón señala que todos esos son
elementos, algunos son ornamentales y otro, el de Evita, es un paso inevitable en plantear un acuerdo político nacional que fuera la democratización del país, pero que no está dispuesto a pactar ni la candidatura presidencial ni un acuerdo. Entonces Perón decide no llegar al 25 de agosto y quedarse, digamos, en el exilio, pero plantea la participación en las elecciones. Entonces, esa participación en las elecciones termina con la nominación de su delegado y último delegado personal, el doctor Héctor Cámpora, que es nombrado junto con el doctor Vicente Solano Lima del Conservadurismo Popular como los integrantes de la fórmula que va a llevar que se constituye como Frente Justicialista de Liberación Nacional. Claro, eso último que vos decías va relacionado con el GAN, ¿no? Con el Gran Acuerdo Nacional. Exactamente. Lanuse denominó a esta ingeniería política Gran Acuerdo Nacional. La idea de que para establecer un sistema democrático todos se tienen que poner de acuerdo en un candidato que tiene que ser aceptado por las Fuerzas Armadas, que es toda completamente la negación de la democracia. Hay situaciones contemporáneas que también nos hacen aludir a eso, porque la idea de que siempre tiene que haber diálogo y siempre tiene que haber acuerdo, no. La discusión democrática es que hay diálogos y controversias, que hay enfrentamientos y que en definitiva eso se resuelve por una vía pacífica que es la vía electoral. Y eso, el problema que tenía Lanuse es que en esa vía electoral, como finalmente se produjo, no iba a ganar su candidato ni su fuerza, sino que iba a ganar aquel que era el adversario más temido. Bueno, Jorge, muchas gracias. Al contrario, muy amable. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear, el patio y las plantas regar.